Buenos días, Iglesia. Bienvenidos, hermanos, al culto de la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Les damos la bienvenida y les agradecemos por haber separado este tiempo para todos juntos poder adorar al Señor y aprender también más de su palabra. Para iniciar, vamos a leer un poco del Salmo 92. Alabanza por la bondad de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Qué bueno es alabar a nuestro Señor, ahora desde nuestras casas, con nuestra familia y siempre juntos como iglesia. Y es muy importante tener en cuenta que debemos alabar al Señor independientemente de la circunstancia que nos toque vivir. Sí, que como sus discípulos, como seguidores de Él, nuestro centro de vida sea Él.
que no importa lo que nos esté pasando, tal vez las situaciones difíciles que estemos atravesando, sabemos que nuestro Dios tiene el control absoluto de todo. Amén. Y a Él le damos las gracias, le damos la gloria y decimos que Él es bendito en todo tiempo. Cantemos juntos esta canción. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como no he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Puede confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fijan mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara con la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir
El Señor es el motivo de nuestra vida. Ahora vamos a preparar nuestros corazones, nuestras mentes para la palabra de Dios, a cargo del Pastor Juan. Amén. Iglesia Miraflores, muy buenos días. Qué bueno encontrarnos nuevamente juntos en esta ocasión tan especial. ¿Sabes por qué? Porque es el aniversario de la iglesia, de tu iglesia, la iglesia Miraflores, 43º aniversario, por la gracia de Dios. Juntos ahora, virtualmente, podemos darnos un abrazo a la distancia. Ya llegará el momento que lo hagamos cara a cara. Motivo suficiente para darle gracias a Dios por esa oportunidad que nos da para estar juntos hoy nuevamente. Vamos a hablar sobre cómo hacer discípulos a la manera de Jesús, pero antes, tengamos un momento de oración. Por favor, inclina tu rostro en un instante. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, porque por medio de ella tú nos instruyes, nos exhortas, nos alientas, nos consuelas, nos corriges. Te rogamos que en esta hora seas también tu palabra que es viva y eficaz, mostrándonos, Señor, tu verdad y guiándonos, Señor, para la toma de decisiones y conductas, acorde a lo que tú anhelas de nosotros. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. En este marco de hacer discípulos a la manera de Jesús tenemos hoy un tercer tema. Recordemos la semana pasada, hablamos de un ministerio, ¿verdad? Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando, Jesús estaba sanando, y con ello nos daba ejemplo. Hoy vamos a ver cuatro maneras de ser discípulo de Jesús, 4 perspectivas que debe tener el discipulador, y la primera de ellas es el discipulador y su ministerio espiritual. Por ello recordemos que Jesús sanaba no solamente dolencias físicas, sino también dolencias espirituales. Y en este marco quiero que me acompañes a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 21 al 25. Dice la palabra lo siguiente: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Es interesante que en este contexto vamos a ver que el ministerio de Jesús va a tener que enfrentar una serie de seres espirituales. Aquí está hablando de un hombre que tiene un espíritu inmundo, ¿no? Personas poseídas por demonios. No es un tema que regularmente tratemos en las prédicas, en los cultos, pero esta es una realidad que tenemos que tener tú y yo presentes como creyentes, porque estamos hablando de un tema espiritual, y el ministerio del discipulador, como tuvo también que enfrentar Jesús, va a tener que enfrentar estos temas, ¿no? Porque es un asunto espiritual el ministerio. ¿Sabes qué te puede llamar la atención, como lo hizo conmigo? Que ¿dónde se encontraba este hombre con espíritu inmundo? Dentro de una sinagoga, justamente el día del Sabbat, cuando se enseñaba. Diríamos hoy, en pleno culto, ¿no? De un fin de semana, estaba allí un hombre con un espíritu inmundo. Es interesante que este espíritu inmundo reconoce a Jesús, sabe quién es Jesús. ¿Sabes que Jesús de Nazaret ha venido aquí para destruirnos? Sabemos que Él es el Santo de Dios. Es interesante que Jesús también reconoce a quien tiene delante, pero Jesús no está dispuesto a aceptar ese reconocimiento de este espíritu inmundo. Y más bien, ese testimonio es acallado por Jesús, porque Jesús le da 2 órdenes, que le dice: cállate y sal. Hay una reprensión por parte de Jesús a este demonio, que hace, sencillamente obedece, porque está ante uno que tiene autoridad, que es Jesús. Este hecho singularmente va a conmocionar a toda la población, lo dice el mismo Evangelio, ¿no? Porque cuando acontecía, hoy se conoce como liberación, ¿no? Es generalmente este hombre sacudido violentamente y a gran voz, un grito, salía el espíritu inmundo del hombre, quedaba libre. Ahora imagínate, esto impactaba
impactaba a toda la comunidad. Seguidamente, si seguimos leyendo este pasaje en Marcos, vamos a encontrar que Jesús va a sanar también a la suegra de Pedro. Este episodio de sanidad de la suegra de Pedro, pero no aparece solo en Marcos, sino también aparece en Mateo y en Lucas. Y es prácticamente lo mismo, pero hay una pequeña variación en el Evangelio de Lucas. Y es lo que me llamó la atención y por eso lo quiero compartir contigo. Lucas 4, 38 y 39 dice: y entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Sencillamente, como en otras ocasiones, Jesús hacía sanidades, y la gente quedaba libertad de sus dolencias, de sus males. ¿Sabes cuál es la variable aquí en particular? Que se utiliza una palabra, que es reprendió la fiebre. ¿Alguna vez has escuchado este término? Dime si es inusual, ¿verdad? Fiebre, te reprendo. Muchas veces incluso hemos oído de iglesias, de denominaciones particulares que hacen énfasis en esos términos. Pero, ¿sabes qué significa reprender? Es la palabra que se utiliza cuando se haya falta en otro. Es decir, aquí hay algo mal que está viendo Jesús. Hay algo que trasciende lo físico, sino también lo espiritual. A eso aplica la palabra reprensión. Cuando hay algo mal en el otro. Y por eso cuando alguien va a llamar la atención, oye tú, ¿no? Y se utiliza la palabra, se reprende, se llama la atención. Lucas capítulo 4, versos 40 al 41, en este mismo Evangelio de Lucas, para continuarlo, y que es paralelo también a Marcos, dice lo siguiente, permíteme leerlo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Jesús. Y él poniendo la mano sobre cada uno de ellos los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Si nos percatamos, cuando Jesús está reprendiendo a ese hombre que tenía un espíritu inmundo, cuando Jesús está tratando con la suegra de Pedro, hablando de que reprende a esa fiebre, y ahora a estos demonios los reprende, esas tres palabras son las mismas en el original en el griego. Definitivamente el ministerio de Jesús mereció una oposición, una actividad demoníaca. Hay un autor que cita lo siguiente y me llamó la atención. Allí donde obra Dios, Satanás se opone. No dudemos, hermanos, que nosotros vamos a entrar al ministerio. Básicamente, en el área que fuere, vamos a encontrar la oposición del enemigo. De allí que, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo nos da una pauta sobre ello. Efesios, por favor, capítulo 6, verso 12. Justamente hace mención a esta situación. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y justamente porque tenemos lucha espiritual, es que no luchamos sencillamente contra carne y sangre como luchó Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, Canaán. Aquí hay una lucha que tiene que ver con un tema espiritual, contra el mal, contra fuerzas demoníacas, contra ángeles caídos, contra malos espíritus. El discipulador tiene que considerar que al entrar al ámbito ministerial, que es el ámbito en el cual uno se va a desarrollar y va a poder servir a otros, tiene que por eso tener que actuar y obrar como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? En el poder del Espíritu Santo. No hay otra. Eso es lo que tenemos que considerar en este primer aspecto. Hay una lucha espiritual. Y es algo que tiene que tener presente cada discipulador, tú y yo, que somos llamados también
hacerlo. Una segunda perspectiva que tiene que tener un discípulo de Jesucristo para ser discípulos a otros es también el discipulador y su ministerio horizontal con sus pares. Recuerda, Jesús estaba en la ribera del mar de Galilea y convocó, ¿verdad?, a esos pescadores. Luego fue por toda Galilea, pero aquí en este pasaje está ahora en la región de Capernaum. Y allí en Capernaum, vamos a Marcos capítulo 1, versos 29 al 31, por favor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Están de la sinagoga, ahora están pasando ¿a dónde? A la casa de Simón y Andrés, ¿verdad? Pero es interesante que aquí también dice que no solamente están Simón y Andrés, sino también están ¿quién? Jacobo y Juan. Aquellos que en un comienzo, ¿verdad?, habían salido con Jesús en respuesta al llamado, salieron no solamente de la playa del mar de Galilea y fueron con Jesús por toda Galilea, sino que llegaron a Capernaum y entraron en la sinagoga con él, estuvieron con él, y ahora están de regreso a la casa de Simón, Pedro. Y allí está entonces una viuda, es que lo que estiman justamente todos los historiadores, que es la suegra de Pedro, que ha debido de ser acogida, ¿no? Porque no habría otro entendimiento de que estuviera allí. En ese contexto, el siglo I, encontramos que esto también era una práctica usual, ¿no? Una suegra no podía dejarse sola, una mujer no podía quedarse sola en una casa, porque lo que acontecía, acuérdate de Ruth y Noemí, ¿te acuerdas de su historia? Que está también en la Biblia. Eran sujetos pasibles ¿a qué? A la muerte. ¿Por qué? Por la falta de manutención. De allí que no era extraño entonces que la suegra de Pedro estuviera ahora allí en casa. ¿Por qué? Utilizando un término de hoy, ¿sabes cómo se le llama? Es población vulnerable, ¿no? Como este tema del coronavirus se dice, hay población vulnerable, los pequeños, los niños y los adultos mayores. Sin lugar a dudas también la suegra de Pedro podría ser población vulnerable. Para un minuto. Si hay gente que necesita cuidado, hoy en el contexto del límite de tránsito, aún de las limitaciones económicas, yo te pregunto, hermano mío que estás viendo, ¿cómo está nuestra proximidad a aquellos que son población vulnerable y que están cerca de nosotros? ¿Estamos haciendo lo posible en los contextos de nuestra propia realidad particular de cada hogar, de tu hogar, de mi hogar? Si nosotros no estamos cerca de ellos, estamos haciendo lo posible para ayudar a aquellos que están cerca, los puedan cuidar, o los estamos dejando de lado. Medítalo. Es triste y lamentable tomar conocimiento, tomar nota de cómo hay hermanos y familiares de hermanos que en este contexto están falleciendo y no podemos estrechar un abrazo con ellos, no poder dar una palabra de consuelo, de ánimo presencial. También tomamos otras noticias, todo lo opuesto. ¿Cómo recibimos? Incluso hoy recibimos noticias de niños que están naciendo, nuevos integrantes de la familia. Sin embargo, tampoco podemos estar con ellos personalmente. Pero son gente que necesita cuidado particular. Aquí vemos en este pasaje cómo había una mujer, la suegra de Simón, que tenía una necesidad. Ella estaba con una fiebre muy alta. Y él, Jesús, al tomar conocimiento, busca a esta mujer. Jesús busca al hombre para que el hombre esté cerca. Pero Jesús estará cerca del hombre en tanto también el hombre esté cerca a él. Jesús va donde la mujer y atiende la necesidad que ella tiene. Su necesidad existente es satisfecha y ella recibe sanidad. Y aún en convalecencia se levanta y comienza a servir. Y a veces tomamos nota de que cuánta diferencia hay en las perspectivas de Jesús.
con las nuestras. Yo te pregunto, si un familiar tuyo o tu mamá, que es adulto mayor, hubiera estado con una fiebre muy alta y de pronto ya le baja la fiebre, ¿tú dejarías que entre a la cocina y comience a preparar el lonche para todos? ¿Tú qué dirías? No, mamá, descansa, reposo, o estás convaleciente, ¿qué vas a hacer eso? Sin embargo, Jesús no. Jesús permitió que sirviera en la mesa. Muchas veces nosotros no nos percatamos de la perspectiva de Jesús. Jesús ya había sanado por completo a esa mujer, y esa mujer está en óptimas condiciones para hacer una vida normal. Jesús está aquí ahora, no solamente con la suegra de Pedro. Jesús también está ahora con esos 4 discípulos, con Simón, con Andrés, con Jacobo y con Juan. Ellos siguen con Jesús. Ahora, si ellos no le siguieran, ellos no podrían decir, bueno, Jesús es nuestro maestro. Yo te pregunto, ¿tú discipulas a alguien? ¿Alguien te sigue? Es que es la palabra que se utiliza en Instagram. Tengo tantos seguidores, ¿verdad? Tú puedes decir, yo soy guía. ¿No? ¿Te siguen? Pero no es porque te sigan en el Instagram o en las redes, sino recuerda el llamado de Jesús a sus discípulos. Venid a mí. Si estamos al frente de un grupo pequeño, la pregunta es, ¿vienen a ti? ¿Están atentos a tus enseñanzas? No hay manera de hacer discípulos si ellos no están con nosotros. No hay manera de hacer discípulos si ellos no los tenemos delante. Y ellos comienzan a aprender de nosotros, como aprendió también Simón, Andrés, Jacobo y Juan, cómo es que enfrentaba a un hombre que tenía un espíritu inmundo, cómo es que sanaba a esta mujer, la suegra de Pedro, y cómo van a ir aprendiendo, pero solo pueden hacer en la medida en que están con ¿quién? Con Jesús. Cuando tú dices, sí, yo tengo mi gente, tengo mi grupo pequeño, ellos pertenecen a mi grupo pequeño, yo soy el guía. La pregunta, ¿te siguen porque quieren hacerlo como respondieron voluntariamente estos 4 pescadores a Jesús? ¿O te siguen por obligación? Sí, pues, hay reunión con el guía, hay que estar con él. ¿Captas la diferencia? ¿Cuál crees que es la actitud de ellos? Piénsalo. En esa relación horizontal y ese ministerio horizontal de Jesús, él tenía presente también que la cercanía con ellos era importante. Una tercera perspectiva, el discipulador, y ya no su ministerio horizontal, sino su ministerio vertical. Marcos capítulo 1, versos 35 al 37, va a decir lo siguiente. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron, todos te buscan. La autoridad de Jesús radicaba en que él vivía lo que enseñaba. Él no buscó fama, pero definitivamente tuvo ¿qué cosa? Un reconocimiento ministerial en base a lo que él hacía. La pregunta es, ¿tú qué buscas? ¿Yo qué busco? ¿Qué buscamos con nuestro ministerio? ¿Te has puesto a pensar en ello? Cuando llegó la noche, dice este pasaje, porque ya acabó el Sabbat. Recuerda, el Sabbat acaba en la tarde del día, ¿no? Entonces ese sábado culminó, ya es de noche, y entonces ya pueden moverse con libertad. Ya no están bajo las restricciones de la ley. Y es por eso que le traen a todos los endemoniados, a todos los enfermos, a la puerta de la casa de Simón. Imagínate, toda una multitud delante de la puerta de tu casa, porque está Jesús. Ahora, recordemos un poco el tema geográfico y contextual, ¿no? Habitacional. Diríamos, como esos bloques residenciales, como San Felipe de antaño, ¿no? Hoy hablaríamos de un término actual, los condominios, ¿no? Que tienen lugares comunes que están justamente compartidos para que cada uno llegue a su vivienda. En ese momento, en el siglo I, las casas prácticamente tenían todas una sola habitación. Allí se cocinaba, allí se recibía, allí se dormía. Eran casa, habitación, una sola pieza. Imagínate, todos juntos. Es decir, no había mucho espacio. Por eso casi todos tenían ¿qué? Una terraza. Dice allí,
en ese contexto donde habían generalmente, los bloques eran formados más o menos por cada cuatro casas de estas casas habitaciones tenían un patio común. Es decir, todo estaba tan cerca que era imposible tener ¿qué cosa? Privacidad. Ahora, si estamos todos cerca, ¿no? Imagínate si Jesús quisiera estar un tiempo a solas con toda la gente. Dice que la escritura que todos se aglomeran a la puerta de la casa de Simón. Toda la ciudad se agolpó. ¿Tú te imaginas? Y en la noche él comienza, Jesús, a ministrar, a sanar a los enfermos y a los que también le traen endemoniados. ¿Te imaginas que él está ministrando toda la noche y su cansancio? Lógico, ¿verdad? Ha dicho, ¿y cómo estás? Uy, he trabajado demasiado, estoy chaqueta, cansado, ya no jalo, estoy muerto. Jesús ha estado todo el día de trajín, pero ese cierre de la noche no fue para descansar. Él tuvo que estar justamente ministrando a gente necesitada porque por ellos vino. Y ahora se levanta muy temprano, dice muy de mañana. ¿A qué hora? Antes que la gente tuviera que ir justamente a trabajar. Cuando salía el alba, la gente ya se despertaba para ir a los campos, pero Jesús tenía que estar antes que ellos, ya despierto, para encontrar un momento a solas. Y estamos hablando aproximadamente entre 4 y 5 de la mañana. No ha dormido casi nada y se levanta tan temprano. ¿Por qué? Porque Él se va a orar. Jesús está recordando que también tiene un tema en su ministerio, un ministerio ahora vertical. Jesús necesitaba de esa comunión, de esa presencia con el Padre, de esa dirección del Padre. Él tenía claro sus convicciones, Él es Dios encarnado, pero ¿sabes? Él sabía que tenía que tener ese tiempo también para seguir con su predicación. Disciplina, sacrificio. Después de tener toda esa larga jornada, se levanta temprano, antes que los demás en todo el pueblo, para irse a una colina, porque eran básicamente lugares muy cercanos a las aldeas donde estaba, pero el único lugar donde podía estar a solas orando. Y se va a las colinas anexas a la ciudad, y entonces allí ora. Te pregunto, ¿tenemos este tiempo a solas, aun cuando estemos cansados? ¿Te es sencillo? ¿Te es muy difícil? ¿Te es una práctica regular o es algo irregular? Cada uno de nosotros tiene una experiencia en torno a la oración. Y creo que todos tenemos que hacer un mea culpa sobre nuestra fidelidad en este ámbito. Me incluyo. Lugares desiertos, colinas, para estar solo buscando a Dios. Hay un pasaje que me encanta, dice Proverbios capítulo 8, verso 17, dice lo siguiente: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y me hallan los que temprano me buscan. Ninguno de estos 4 discípulos de Jesús estaba con Jesús orando. Y el que estaban haciendo también durmiendo. Pero es algo que ellos comenzaron a aprender de su maestro, de su discipulador. Y en la vida práctica, Jesús lo lleva también a ser parte activa en su vida. Marcos capítulo 14, versos 32 a 37, dice lo siguiente. Acompáñame, por favor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzaron a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Y sabes, ahora sí han sido convocados sus discípulos, están todos, y los convoca: vamos a orar.
Y después selecciona a los 3 que tienen más cercanos, ¿verdad? Y con esos 3 dicen, quiero que me acompañen. Y devela su corazón, abre su corazón. Estoy angustiado. Quédense aquí un ratito, voy más adelante. Comienzo a orar 1 hora. Y cuando regresa, ¿qué pasa? Los halla durmiendo. Y le dicen, chicos, ¿qué pasó? Vamos a orar. Y se va, y vuelve, y va, y vuelve 3 veces. Y 3 veces los encuentra, ¿cómo? Durmiendo. Están haciendo la meme, ¿no? Ya no dan. Tienen los ojos cargados de sueño, dice la Escritura. ¿No será que a ti y a mí también nos pasa eso regularmente? Que tenemos los ojos cargados de sueño y no es una práctica habitual. Este tema, ese ministerio vertical. Yo tengo que también pensarlo por mí, y lo pienso por cada uno de nosotros. Porque muchas veces nos podemos abocar a hacer grandes cosas, a trabajar para el Señor, pero nos olvidamos de esta área que es tan importante, que Jesús la consideraba necesaria, que Él buscaba, a pesar de todo lo que había hecho, tener tiempos a solas para orar. Estaba yo trabajando justo en este sermón y conversaba con un pastor, eran como la 1 de la mañana, y escribía y él como contestaba y me decía, ya anda a descansar, y yo decía, no puedo descansar si es que no termino todavía de hacer este sermón justamente. Y decía, te entiendo, ok, nos vemos. Y realmente es así. Y muchas veces nos podemos esforzar cada uno en su labor y se puede quedar hasta tarde. Pero ¿sabes cuántas veces nos quedamos haciendo cosas? Aún pueden ser del ministerio. Pero sin embargo descuidamos esta otra área, ese ministerio vertical. Y puede ser pastor, puede ser guía, puede ser discípulo. No importa la condición ni lo que estés desarrollando en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que aprender esta relación también vertical en nuestras vidas, porque todos somos discípulos de Cristo. Una cuarta perspectiva y última, el discipulador y su ministerio principal. Marcos capítulo 1, versos 38 y 39, dice la palabra lo siguiente. Y él les dijo, está hablando Jesús, a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Me llama la atención esta frase de Jesús última. Para esto he venido. Venido. He citado 85 veces en el Nuevo Testamento esta palabra. Ahora uno dice, ya llegué, ¿no? Ya vine. Y da la perspectiva inicial cuando uno está acercándose a un lugar y ese lugar es el destino final, ¿verdad? Ya llegué, me quedo aquí, ¿no? Ya llegué a casa. No estás esperando salir, sino quedarte en casa. Sin embargo, la traducción correcta de esta palabra en este contexto, cuando habla para esto he venido, ¿sabes qué significa? Es ir afuera, proseguir, ir adelante. Es decir, para esto vine del cielo a la tierra, para hacer esto, no quedarme aquí. O sea, no estoy solamente entre ustedes, sino tengo un propósito. Para esto vine. Y eso es lo que dice Jesús. ¿Y qué cosa le dijo? Está hablando de una predicación. Vamos a los lugares vecinos. Dejemos este lugar que ya lo conocemos todos, ya todos han sido ministrados. Vayamos a donde aún no ha llegado ese evangelio de Jesús, las buenas nuevas. Vayamos a alcanzar a otros. Y ese es el mensaje de Jesús. Aquellos que no han oído de Él deben escucharle. Termino con 3 pasajes. Mateo 9, verso 13, la segunda parte dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿He venido a qué? He venido por pecadores al arrepentimiento. Lucas 9, verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿Por quién vino? Por las almas de los hombres, por los hombres mismos. Y Juan capítulo 10, verso 10, segunda parte dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Propósito de Jesús. Jesús tenía claro, para esto he venido, para predicar el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, ¿qué dice? Arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje. Un ministerio principal
predicar. Recuerda, 2 ministerios que iban de la mano: sanidad, enseñanza. Y él podía tener delante de sí estas otras 3 perspectivas, pero había una perspectiva que era la primaria, la principal, el eje rector, el anuncio de las buenas nuevas. Terminó. Un ministerio espiritual. No luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Ese es el ministerio. Como discípulo y como discipulador, tenemos que aprender que es un tema espiritual, la vida cristiana. Que en esa vida de fe y esa vida de discipulador de otros, para enseñarles a esos otros que también sean discipuladores de otros, ¿sabes qué? Tenemos que enseñarles que hay un ministerio horizontal que tiene que ver con la cercanía. No podemos hacer discípulos de otros si esos otros no están cerca a nosotros, ni nosotros cerca a ellos. Es necesario aprender este ministerio vertical. Podemos hacer muchas cosas en horizontal, pero no podemos descuidar esta relación con el Señor, con el Padre, que va de la mano. Y por último, en todo ese marco, no podemos olvidar el ministerio principal que tuvo Jesús. ¿Cuál es? El anunciar las buenas nuevas. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que quede, Señor, grabada en nuestros corazones hoy. Que nos haga, Señor, conscientes del privilegio de conocerte, pero de la responsabilidad de serte fieles a ti en todo instante. Sigue, Señor, tratando con nosotros, hombres y mujeres necesitados de ti. Y Padre, yo te ruego hoy por mis hermanos, hermanas, Señor, y por aquellos amigos y amigas que también nos escuchan y nos ven. Señor, tú has hablado, háblanos, Señor, toca nuestras vidas, trata con cada uno conforme a tus propósitos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por lo que tú sigues haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, vienen ahora unos anuncios, luego la canción de cierre, pero no queremos despedirnos y nuevamente recordarte. Dale gracias a Dios por el privilegio de conocerle. Y te animo a que podamos tener en cuenta siempre estas 4 perspectivas. Nos vemos la próxima semana. El Señor te bendiga. Nos vemos. Buenos días, Iglesia. Qué bueno es saber que Dios nos sostiene en unidad. Esta semana estamos de aniversario. Cumplimos 43 años juntos viendo la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Anhelamos pronto volver a encontrarnos y seguir adorando a nuestro Dios unidos como lo hacemos hoy virtualmente. Esta semana hemos podido ver cómo los grupos pequeños siguen juntos y más unidos que antes. Por eso te animamos a no dejar de perseverar. Y si no tienes un GP, escríbenos por inbox. Queremos contactarte con uno. También te recordamos que seguimos con el Kilo de Amor en acción. Agradecemos al Señor porque hemos visto tu compromiso en ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Por eso, esta campaña seguirá abierta durante toda la cuarentena. Puedes anotarte con 1 o más packs de ayuda. Finalmente, muchos nos han preguntado cómo pueden enviar sus diezmos y ofrendas misioneras durante este tiempo. Si estás en la posibilidad de hacerlo, realiza un depósito o transferencia bancaria a las cuentas de la iglesia e infórmanos por correo a tesorería@alianzamiraflores.org. Este es un privilegio de los creyentes y nos ayuda a sostener las responsabilidades que tenemos como iglesia local y dar apoyo a nuestros misioneros HUT. Si tienes alguna duda sobre este o cualquier otro tema, contáctanos por nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Porque somos la Iglesia de Cristo y nuestra fe no está en cuarentena. Hasta la próxima semana. Cantad alegres a Dios,
de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Le damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino en la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Jesús, eres Señor. Jesús, eres Señor. Jesús, eres Señor. Jesús, eres Señor. Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por esta mañana que nos has permitido disfrutar, Señor, de tu presencia, de tu palabra y de tu alabanza. Que el Señor les bendiga, hermanos.